Estamos listos, no esté nada personal, para conversar con el subsecretario de Educación, Raúl Figueroa. Subsecretario, muchísimas gracias por acompañarnos. Ya explicamos las posiciones a favor y en contra de la ausencia de la ministra, entonces quiero pasar a hablar del paro de profesores en virtud del tiempo que nos queda. Quiero preguntarle primero para que nos aclare súper bien. Nadie, pero ninguna autoridad del Ministerio de Educación va a tener siquiera una conversación con nadie del Colegio de Profesores mientras estén en paro. ¿Es así de tajante la postura? A ver, nosotros lamentamos profundamente el hecho que el Colegio de Profesores haya decidido mantener esta paralización. El efecto negativo en la educación pública y en las 590.000 familias que esperan ser recibidos en esos colegios es evidente, por lo tanto creemos que es fundamental que esa paralización se deponga. La actitud de diálogo del Ministerio de Educación ha sido permanente y ha sido también evidente. Y están dadas hoy día todas las condiciones a la luz de las propuestas que ha presentado el Ministerio para que esta paralización termine. Y lo que hemos dicho es algo muy simple, es que esa actitud de diálogo, por supuesto, se mantiene, pero es fundamental para poder continuar con las conversaciones que los niños vuelvan a clases, porque el daño que se le genera a la educación pública y a las familias que están esperando que los profesores vuelvan a la sala de clases es gigantesco. Ya, pero quisiera reiterarle nuevamente la pregunta, subsecretario. Entiendo su punto de vista, pero quisiera, para aclarar el tema, si es que esto se trata de que la ministra no va a conversar mientras estén en paro, usted no va a conversar mientras estén en paro, o nadie del Mineduc conversa con el gremio y los profesores mientras estén en paro. No, se trata primero que el gremio es el que tiene que ponerse de acuerdo. Aquí hay una evidente confrontación política en la interna del Colegio de Profesores, mientras el presidente del Colegio de Profesores... ¿Quiénes contra quiénes? ¿Cuál es la interna que usted advierte? Mientras el presidente del Colegio de Profesores termina las reuniones con el Ministerio y señala que hay importantes avances, y a la vez el vicepresidente del mismo gremio llama al día siguiente a votar por la continuación de la paralización, lo que queda en evidencia es que aquí hay una pugna de poder interna en el Colegio de Profesores que utiliza en definitiva esta paralización para resolver sus propias dificultades. Y creemos que eso es hoy día inaceptable. Las propuestas, la respuesta que ha dado el Ministerio... Secretario, perdón que lo interrumpa, pero no sería medio mezquino, porque lo que usted acusa es bien grave, o sea, es usar a los alumnos para resolver una disputa interna. No entiendo bien cómo una disputa interna se va a resolver vía un paro, pero asumiendo que esto fuera así como usted sostiene en su tesis, ¿no sería medio mezquino de parte de los dirigentes del gobierno, del Colegio de Profesores? O sea, ¿cómo califica usted su tesis respecto del gobierno, de la mesa directiva y del gremio? Sí. A ver, esa calificación, Mónica, la hace usted. Le estoy preguntando describo, si usted cree que es mezquino o no. Lo que yo creo es que es evidentemente inaceptable ver cómo, en definitiva, estamos en una confrontación de poder dentro de un gremio que termina afectando gravemente a la educación pública. Las respuestas del Ministerio de Educación han sido integrales, han sido amplias, hemos abordado todos los puntos que el Colegio de Profesores ha planteado, tenemos un importante nivel de consenso en 9 de ellos y quedan solo 3 elementos en los que sistemáticamente hemos explicado por qué hoy día y en general no es posible de abordar. Si quieren lo resolvimos muy rápido. Sí, subsecretario, aparte del tema que usted dice que en un día puntual salió diciendo el presidente del Colegio de Profesores que había avances y el vicepresidente llamó a votar en contra, lo cual puede ser contradictorio como puede no serlo, porque ellos pueden estar de acuerdo con seguir en paro y seguir conversando, pero aparte de ese hecho puntual, ¿dónde está la evidencia de que hay una pugna política interna en el Colegio de Profesores que es la que motiva, según usted, que continúe esta paralización? ¿Cuál es la evidencia que usted tiene de eso? Lo que nosotros vemos, y nos parece a esta altura evidente, es que hay una total carencia de liderazgo en la directiva del colegio que se ve potenciada por estos conflictos internos y que se traduce en algo que es muy lamentable, y es que la información no fluye adecuadamente hacia las bases que son las que en definitiva tienen que aprobar o rechazar la propuesta del Ministerio. Cuando el presidente del colegio señala con claridad que la propuesta del Mineduc implica un importante avance, uno esperaría
razonablemente que esa misma mirada se traduzca hacia las bases. Y obviamente que choca con la opinión del vicepresidente, que considera que el paro debe seguir. Lo que uno esperaría en este momento es que se ejerza ese liderazgo. ¿Esa es toda la evidencia que existe respecto a que, según usted, hay una motivación política interna? ¿O hay más? Eso y el hecho concreto, que la respuesta del Ministerio se hace cargo de sentidas demandas de los docentes. El hecho de que se ponga fin, por ejemplo, a la doble evaluación docente es una cuestión importantísima para los profesores. El hecho de que se reconozca la titularidad de las horas de extensión, que es algo que se arrastra desde el gobierno de Eduardo Frei, cuando se creó la jornada escolar completa, es una cuestión fundamental para los profesores. Subsecretario. Y lo que queda pendiente... Sí, es que justamente usted me va a decir lo que queda pendiente y por eso aprovecho yo de preguntárselo. Ayer decía, o anteayer, conversábamos con Mario Aguilera, presidente del Colegio de Profesores, y él decía, ¿cómo es posible que en régimen no tengan 40 millones de dólares, que es lo que costaría entregarle a las profesoras educadoras diferenciales y a las profesoras educadoras de párvulo un bono, no se llama bono, en rigor se llama mención, que implica una mejora también en sus sueldos? Entonces mi pregunta tiene dos partes. Primero, que usted le responda a lo que decía Mario Aguilera, como el gobierno no tiene 40 millones de dólares, no es tanto dinero en el contexto del país. Esa es la postura de él. Y segundo, si es que se supone que lo más importante es la educación inicial, y ustedes así lo han destacado, ¿no debiera ser prioritario darle ese reconocimiento a quienes son las educadoras de esos niños? Nosotros reconocemos, y lo hemos hecho siempre, la labor que realizan las educadoras de párvulo y las educadoras diferenciales. De hecho, en la respuesta del Ministerio existen una serie de acciones concretas y directas en beneficio de las educadoras diferenciales y de párvulo. El punto concreto aquí es algo que es importante de explicar. El hecho que las educadoras diferenciales no reciban el componente de mención de la bonificación de reconocimiento profesional obedece a un diseño de política pública que apunta a que ese componente, ese bono adicional, se entrega en la medida que los docentes demuestren una formación adicional en una determinada asignatura, en un determinado subsector del aprendizaje. El caso concreto es que en el caso de las educadoras de párvulo diferenciales, ese requisito no se cumple. Y es por eso que no se les entrega este componente de mención de la bonificación. Porque la política está diseñada para promover y fomentar el perfeccionamiento y la especialización en determinadas asignaturas. Sí, a eso se une que... Es que a eso se une, perdón, que sí, implica un altísimo costo. Sí, entendí ese tema. Subsecretario, para cerrar, no me respondió la pregunta inicial, es que quiero saber si, independiente de lo que pase con el Colegio de Profesores, si nadie del Mineduc va a conversar con ellos mientras no depongan el paro, o podrían haber conversaciones de otros personeros que no sean usted y la ministra mientras sigan en paro. Es súper simple responder, quisiera tener la claridad al respecto. Sí. ¿Van a conversar alguien del Mineduc con ellos en paro o nadie? Las posiciones son conocidas y lo que hemos dicho es que las conversaciones se van a retomar en la medida que todos los niños vuelvan a clase. Ya, me queda súper claro, se lo agradezco. Muchísimas gracias, subsecretario. Este tema vamos a seguir conversando, no solo del paro, evidentemente, sino de educación en general, así que ya nos estaremos viendo nuevamente. Muchas gracias, subsecretario de Educación, Raúl Figueroa. Muchas gracias, Mónica. Buenas noches. Buenas noches.